Muchas gracias, buen día para todos. He estado muy atento tanto ayer como hoy, los felicito, la verdad que muy buenos contenidos. Espero dar un poco de continuidad, cronómetro en mano, así que em, quizás una palabra para conectar lo que se viene hablando con esto es una historia. Es decir, todos buscamos una historia que esté buena y que sea atada a la realidad y que esté alineada a mis propósitos, a mis intereses. Contar esa historia en términos más formales para los clientes que apoyamos es contar con un reporte de sostenibilidad que cuente su estrategia, su grupo de interés, su abordaje, lo que cumplió, sus próximos objetivos, que haga visible y transparente su nivel de madurez en gestión de estos temas y por tanto la conexión va a ser de alguna manera cómo en algunos casos el reporte está siendo un nexo para disparar la acción. ¿Ah? El título, déjenme proyectar y comienzo a transitar por estos temas, es que si yo pienso conceptualmente y alineado a lo que varios de ustedes han comentado, yo pensaría primero tener una estrategia, hacerla operativa, medir y por último gestionar y reportar, por último. Pero vemos que hay varios actores, ya me cambio un poquito de vereda más hacia las empresas y a cómo encarar estos temas y nos plantean, bueno, ¿cómo arrancamos? O sea, sentimos la necesidad de comenzar, de avanzar, de madurar y, y hemos visto que quizás un primer ejercicio, sacar una foto, un primer reporte, nos da una mirada más integral y nos ordena las ideas y nos permite definir una hoja de ruta hacia adelante. Y eso hace que transformemos quizás un reporte con una foto que no es la mejor o la que todos quisiéramos tener, pero nos da un punto de partida. Entonces, primero voy a hablar un poquito de qué es esa foto, qué es ese reporte, qué está ocurriendo a nivel global, qué ocurre a nivel local, y luego sí comentar un poquito algunas experiencias más específicas que nos ha tocado vivir de cerca para cerrar este pequeño bloque. ¿Okay? ¿Me confirman si están viendo ahí mi presentación? Perfecto, ok. Breve concepto para alinear simplemente entendimientos, un informe de sostenibilidad o un reporte, como también le llaman algunos, es un documento público, está pensado para que tenga dominio público y es un mecanismo en el cual yo le hablo a mis grupos de interés, rindo cuentas ante mis grupos de interés en determinados aspectos sobre los cuales tengo contribuciones, impactos deseados o no deseados, y generalmente hablamos de cuatro pilares, ¿no? Un económico, ambiental, social y de gobernanza. Estos reportes actualmente en Uruguay, a excepción de esto que voy a comentar ahora, no son obligatorios. A excepción de los casos, no sé, cuando hablamos de regulación, o sea, estoy obligado a hacer esto, excepto las sociedades BIC de reciente incorporación, que tienen la obligación de tener un reporte anual donde precisamente puedan dejar en evidencia el grado de cumplimiento de sus objetivos por los cuales fueron creadas y seleccionaron ese tipo societario. En los demás casos, básicamente estamos en un esquema que podríamos preguntarnos si es una autorregulación, es decir, no estamos obligados a emitir este tipo de reportes a nivel de un regulador, ¿no? No de la sociedad, sino de un regulador que me lo impone. Entonces, no estamos obligados, lo hacemos de forma voluntaria porque está alineado a nuestros propósitos, porque queremos contar la historia de lo que estamos haciendo, queremos conectar con inversores locales o institucionales o internacionales y eso me lleva a decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Tengo un estándar? No, tengo varios. ¿Tengo un marco? No, tengo varios. Es decir, ustedes lo comentaron más temprano, podemos tener una sensación de confusión porque hay todavía un panorama muy diverso de aproximaciones, de declaraciones de objetivos, de marcos de reporte, algunos complementarios, y eso genera una situación actual donde hay algunos marcos que son los de mayor adopción y que se complementan con otros, y creo que un rol importante que va a jugar en los próximos años va a ser el ISSB, el International Standard Sustainability Board, que va a empezar a emitir, ya está generando borradores y va a empezar a emitir estándares para revelar los impactos financieros que tienen los riesgos climáticos
sociales y otros que se van a ir, diríamos, incorporando, y creo que va a tener un rol de amalgamar basado en TCFD, entonces va a empezar a haber quizás una selección natural, si se quiere, de estándares de reporte, y eso va a contribuir a que sea más fácil la selección. En este contexto donde lógicamente tenemos un link, en este contexto donde hay diferentes prácticas de reporte, KPMG lo que viene haciendo durante básicamente casi los últimos 30 años es analizar globalmente las 100 entidades de mayor volumen de ingresos en cada país para analizar cuáles son sus prácticas de reporte. O sea, qué es lo que están reportando para que no solamente tengamos una mirada global, sino que también podamos llevarle esta mirada a inversores, emisores, agencias de calificación, para que tengan una perspectiva global de estas prácticas. En esta edición que se largó la semana pasada, los resultados, estamos hablando de 58 países, 5.800 empresas, de las cuales se analizaron si reportan o no, si reportan dentro de sus estados financieros o en forma separada, qué tipo de información incluyen. Y en particular sumamos a Uruguay en esta edición, entonces también de ahí que vamos a poder hacer un pequeño paralelismo entre lo que son las prácticas globales y lo que nos está pasando en Uruguay. Como grandes tendencias globales, para ya pasarme a Uruguay, que es lo que quizás nos interesa un poquito más, es en ese panorama o ese contexto de múltiples estándares de reporte, aquellos basados en lo que es material para mis partes interesadas, es lo que predomina. GRI continúa siendo el marco de mayor adopción, estamos hablando de 70% de adopción en toda esa población de empresas que yo comenté, donde últimamente SASB es el que está teniendo quizás un crecimiento mayor, y eso hace que, si me preguntan, voy a empezar a preparar un reporte, ¿por dónde empiezo? Bueno, probablemente tu base pueda ser GRI, tu primer punto de decisión donde estarías jugando seguro sería GRI, complementado quizás con algunas revelaciones de otros marcos, pero tu punto de partida puede ser ese. Ocurre globalmente y después me pueden complementar los demás panelistas si ven algo distinto, pero hay tendencias obviamente en algunos mercados donde sí ya empezamos con revelaciones más específicas en cuanto a riesgo climático, donde SASB o TCFD pueden tener un rol mejor, pero complementario, no excluyente. Esa segunda tendencia, la que yo comentaba, es decir, hay cada vez más un marcado aumento de revelar sobre el impacto de riesgos climáticos y objetivos de reducción de carbono basados en TCFD. Lo que dije, este board nuevo, hermano del board que emite las normas de información financiera, se basa en una metodología que viene de TCFD, entonces eso va a generar que ese marco también gane terreno. Otra tendencia global es que hay una mayor conciencia de riesgos de biodiversidad, pero por el momento nos quedamos con la conciencia y no estamos viendo un impacto a nivel global en reportar esos riesgos y cómo afectan los respectivos negocios. O sea, hay como un reconocimiento, pero todavía hay mucho camino por seguir transitando. A nivel del vínculo con los ODS, el mensaje acá no es muy alentador, es más bien de prima cantidad sobre calidad. El mensaje es: la amplia mayoría reporta, conecta, se evalúa contra los ODS, pero quizás no con la adecuada profundidad, y hay 3 que son los de predilección, que son el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 12, producción y consumo responsables, y el ODS 13, acción por el clima. Ya lo veremos, en Uruguay el 8 y el 12 también son de amplia predilección. Y por último, como última tendencia global, para llegar hasta Uruguay, lo que tenemos es que a nivel de reporte, en lo que refiere a riesgo climático, es el tema de primera relevancia, en segundo orden aspectos sociales y en tercer orden aspectos de gobernanza. El reporte es público, fácil acceso, los invito a revisar. Me paso a tendencias locales. Un breve comentario. Aquí Uruguay aparece en la última columna. Simplemente para entender qué estamos mostrando, acá son cantidades de empresas sobre la base de las 100 seleccionadas en cada país,
y esto es una mirada, global. O sea, si hay una empresa uruguaya que reporta sus contribuciones en materia de ambiental, social y de gobernanza como parte de un grupo, aquí está la mirada de grupo. Entonces, es lo que el grupo está haciendo y no una mirada individual local. ¿Ok? Entonces, como gran paneo, lo que tenemos es un primer concepto donde en Uruguay todos sabemos que no tenemos una bolsa de valores pública con información de estados financieros fácilmente accesibles, de los cuales podamos evaluar si esos estados financieros acompañan información o no en estas temáticas, y por lo cual tenemos una muy baja tasa en Uruguay en cuanto a si nuestros estados financieros incluyen revelaciones de esta naturaleza. Puede deberse en gran medida a que hay poco acceso a esa información directamente. No que no lo hagan, sino que es difícil accederlo en forma pública. Este reporte viene de un ejercicio de escritorio donde lo que buscamos es, si esto es un informe público, yo tengo que poder accederlo fácilmente. Si no lo accedo, no puedo saber si te lo tenés o no lo tenés y cómo lo estás gestionando. Entonces, partimos de que está información de fácil acceso. Y en segundo lugar, un gran punto donde hay una brecha es, vienen creciendo las prácticas de aseguramiento de los reportes, o sea, pedirle a un tercero que me revise mi reporte, mi historia, y me diga esto está alineado a cierto estándar. Está creciendo a nivel mundial, esa capa de assurance, de conformidad, de confianza adicional. En Uruguay todavía esto es muy, muy incipiente. Por otra parte, un segundo comentario es, tenemos en términos relativos un bajo nivel de reporte en cuanto a nuestros objetivos de reducción de emisiones, y en los últimos puntos nos posicionamos comparativamente mejor que la región, ¿okay? En identificar y revelar a los cambios climáticos, aspectos sociales y de gobernanza como riesgos realmente del negocio. Y ya a nivel global ahí estamos un poquito más parecidos, pero esto es una mirada que, de nuevo, ahora quiero explicarles de dónde surge estos 57 que están acá, cómo se compone. ¿Okay? Esas 57 surge de lo siguiente, de haber tomado las 100 entidades con ciertos criterios, obviamente, porque esto no es público, no hay una lista pública de empresas en Uruguay de las 100 que facturan en orden. Identificamos que 57 reportan, de las cuales hay 49 que lo hacen como parte de su grupo. O sea, tienen un reporte, pero forman como parte de su grupo, y por tanto, solamente 9 de ellas tienen un reporte individual. Aquí queremos hacer un matiz, porque creemos que los esfuerzos a nivel de estrategia, operaciones y reporte para tener un reporte individual realmente tienen otro nivel de exigencia que cuando compartimos esta información con el grupo para que forme parte de un reporte mucho más integral. Entonces, esa mirada local y específica creo que es mucho más, nos desnuda mucho más, nos exige mucho más, y entonces de las 57 solamente hay 9 empresas que reportan a su grupo y localmente su propio reporte, y hay 8 que no forman parte de un grupo, que son locales y que reportan. Es decir, tenemos 17 empresas en SN100 que están generando reportes a nivel individual, y solamente una de ellas obtiene el aseguramiento, el assurance de una parte independiente. ¿Okay? A nivel de distribución en sectores, lo que vemos es que la mayoría de esas empresas están en el sector de alimentación. Esto es más bien descriptivo, o sea, está bastante atomizado. Esto es un poquito más relevante. De las 17 que efectivamente reportan a nivel local, todas usan gris. De nuevo, alineado a lo que encontramos a nivel global, y la mitad complementa ciertos reportes basados en SASB. Vemos que TCFD aún es muy poco utilizado en Uruguay, pero tengamos en cuenta que de los 17, la mitad usa estándares de mayor adhesión, la otra mitad no. Es decir, las que usan los estándares de mayor adopción usan gris. Hay muchas que reportan, pero no alineado a ningún estándar. Cuentan una historia, hacen un reporte, pero no están adheridos a un marco internacional, que fue lo que comentaron los compañeros más temprano, ¿no? Es decir, me ayuda, me facilita que yo esté reportando bajo un estándar porque me hace comparable, le facilito la tarea al inversor en cuanto a cómo analizar.
Y por último, para cerrar en lo que refiere a esta mirada local es, de nuevo, 11 de las 17 reportan contra los ODS, comparten la preocupación en cuanto a los ODS 8 y 12 que yo mencioné antes, y sí aquí, en el caso de estas empresas, en Uruguay, el ODS 7, energía asequible y no contaminante, también es de relevancia. Por lo tanto, ¿cuál es la mirada local? Es decir, tenemos oportunidad para esperar que las entidades que forman parte de grupos económicos puedan reportar localmente, que tengan este paso adicional para hacerlo, que TCFD es un estándar que se va consolidando a nivel mundial y que todavía a nivel local es de muy baja utilización, y que no tenemos todavía una práctica habitual de buscar un aseguramiento de los reportes que generamos. Cuando pensamos en la acción, ¿qué está pasando en Uruguay? Vemos demanda de la cadena de suministro, demanda de consumidores que empiezan a hacer, ejercer presión sobre las organizaciones, demanda de casas matrices, de financiadores, líneas de créditos, y cambios regulatorios que llevan a causas bien reales y terrenales en Uruguay para que las empresas empiecen a generar, a contar la historia. No es que no hagan nada, capaz que tienen una buena historia para contar, pero quizá todavía no tienen el reporte que plasma esa historia. Entonces, el tener ese documento que acompaña a sus estados financieros, que cuenta su abordaje en estas temáticas, es algo que es de aumento, está en aumento en cuanto a las presiones de estos actores, que son bien cosas localizadas, o sea, no vamos a un plano purista o teórico. ¿Okay? ¿Cómo vemos el abordaje de esto? Esto no puede ser simplemente a un reporte me olvido, o no puede ser simplemente designo un Chief Sustainability Officer y me olvido. Es decir, es muy saludable que tengamos una persona que reúna o tenga el foco en estas temáticas, pero esto tiene que ser ver la realidad con una nueva lente. Es decir, es todo lo que hacemos con una nueva lente. No es agrego 2 personas y se terminó. No, esto es en mi estrategia tiene que estar incorporado esto. Ese se genera en el ADN, es decir, está en mi estrategia, está en mis operaciones, está en lo que mido, está cuando reporto. Y por tanto es una nueva forma de operar. Entonces, un buen camino sí es empezar por un responsable que sea el que nos ayude, que nos oriente, que nos eduque internamente y que ayude a establecer la estrategia, que forme parte de las decisiones, que ayude a que cuando se toman decisiones de inversión, por ejemplo, estos sean otro elemento más de lo que así como los fondos están considerando esto. Doy un paso cortito a Marcos, que me gustaría que él comente estas 2 experiencias, es decir, cómo hemos visto que del reporte pasamos a la acción, cómo hemos visto abordajes incrementales que hacen que realmente se quede en el ADN de la organización y no sea algo simplemente una mirada de cumplimiento, sino es una mirada de gestión y alineada a mi propósito de organización. Vos decís, Marcos, y yo voy Bueno, cambiando. Si querés, dale. o proyectá Muchas vos como gracias. quieras. No, dale vos para no Ok. extendernos en los tiempos. A ver, nosotros queríamos compartir dos experiencias de dos empresas que empezaron a abordar estos temas y justamente en línea bueno, lo que implica el reporte hoy de que los reguladores no lo exigen, sino que es más digamos, parte de una pata de autorregulación, entender cómo también estos temas que son el puntapié inicial, pero se van metiendo en los procesos y cómo vamos percibiendo que incrementalmente hoy tenemos una foto, la foto del año que viene será mejor y bueno, así se irá generando mejor información para el desempeño sobre estos temas. Bueno, a ver, nosotros empezamos a finales del año pasado, este es un caso de una empresa del sector automotriz, con la demanda de esta empresa de que necesitaban construir su reporte por demandas de su cadena de valor. ¿Ah? Empezamos a trabajar con un equipo, que digamos que bueno, que nuestra contraparte, que serían los responsables digamos, de implementar medidas sobre sostenibilidad, era parte del equipo de tecnología. Entonces, en ese momento, la dirección entiende necesario crear un rol que asuma temas vinculados a responsabilidad. Ahí entramos en un parate en el proyecto y a partir de la incorporación del nuevo líder de sostenibilidad, empezamos a trabajar con los roles gerenciales en las primeras etapas de GRI, que implican el análisis de materialidad, el ver qué es importante en materia de sostenibilidad, tanto para la empresa como para los grupos de interés. Ese ejercicio de ver lo que era importante permitió definir una agenda de trabajo
para ese rol de sostenibilidad, implementar algunas acciones concretas que ya se vinieron implementando este año en paralelo al proceso de trabajo de reporte. Realizar una encuesta de clima, programas de clasificación interna, compostaje de residuos orgánicos, financiamiento de productos de esa empresa para ONGs y fortalecimiento de algunos aspectos de control interno. A su vez, cuando empezamos a medir el desempeño, teníamos muy poca información, por lo que el trabajar sobre el reporte y cumplir con los requerimientos de GRI nos llevó a definir ciertas métricas e indicadores, pero también a ver cómo los procesos de medición de alguna forma se acoplaban a los procesos o cómo generábamos nuevos procesos para la generación y recolección y, bueno, y análisis de esa información sobre temas de ESG. Bueno, completamos exitosamente el proceso de reporte basado en GRI durante 2022, basado en las operaciones de 2021, con la expectativa de que para 2023 la empresa va a generar un reporte de mayor calidad aún. Y lo más relevante es que al culminar este proceso, la organización, bueno, ya contó con las bases para implementar una estrategia sobre ESG. Se definieron acciones concretas, roles, responsabilidades, objetivos, metas, procesos de medición y un paquete de iniciativas en marcha que de alguna forma lograrán esto, que el año que viene la foto que se logra, ese reporte, sea un reporte más completo y que refleje mejor el desempeño en materia de SG de esta organización. Em, bueno, y brevemente, esto para de alguna forma reflejar que esto se transmite a todos los niveles de la cadena. Nosotros hemos trabajado también con una pequeña empresa que bueno, que tiene un proyecto de economía circular bien interesante. Esto surgió en 2016 a partir de, bueno, una empresa que anteriormente realizaba el procesamiento de un residuo de la industria del cuero, se había retirado del mercado, entonces se visualizó como una oportunidad de negocio. Se desarrolló un proyecto, se acudió a agencias, Ande, Ani, etcétera. Ese proyecto se puso en marcha, logró cierta estabilidad en sus ventas y bueno, desde esta empresa empezaron a trabajar en participar en ciertas instancias, ciertos espacios que permitieran lograr mayor visibilidad del proyecto. Recibieron el reconocimiento de un organismo de cooperación internacional y eso les dio una enorme visibilidad y se encontraron con que lo que pasa mucho en muchas pequeñas empresas, hacemos mucho, medimos poco. Esa visibilidad les empezó a demandar, también les empezó a generar demandas de organizaciones de otro tipo que trabajan para empresas extranjeras, vamos a decir, de países europeos que sí sus casas matrices o sus principales clientes les empiezan a demandar información sobre sostenibilidad. Entonces, bueno, y a incorporar la circularidad en los procesos. Entonces, eh, desde esta empresa, desde esta pequeña empresa, se empieza a trabajar en temas de medición y demás, que empiezan a servir a modo de reporte para sus clientes, que sus clientes reciben presiones de sus clientes de no solo de incluir la circularidad en los procesos, sino también de incluir mediciones. Entonces, se viene a cerrar este círculo. ¿Ah? Esta propuesta se consolida bueno, como una muy buena propuesta para un sector de actividad que de su cadena de valor recibe la demanda de incorporar la circularidad en sus procesos, empiezan a desarrollar procesos de medición, empiezan a pensar en su reporte y de esta forma ayudan a sus clientes a cumplir con las demandas de su cadena de valor en un sector que es netamente exportador.